Padre nuestro que estás en los cielos, seas tú alabado, glorificado, bendito, exaltado tu nombre santo. En este día te agradecemos por un nuevo día más de vida, un día menos para que Cristo vuelva. Perdona nuestros pecados, lávanos en la sangre de Jesús, borra nuestras iniquidades y nuestros malos pensamientos. Y ayúdanos a ser santos y rectos en todo lo que hacemos, vemos, pensamos o decimos. Danos tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos y hermanas, a este canal, su canal Pioneros Adventistas. Hoy vamos a revisar una temática que tiene relación con el juicio investigador, que es el corazón de la doctrina de los adventistas del séptimo día. Un adventista que no entienda ni maneje el juicio investigador no es adventista, porque el pueblo adventista basa su fe en Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario. Por ese motivo el pueblo adventista fue levantado en el siglo XIX por Dios. El mensaje del primer ángel nos dice lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este tema se llama la Biblia, el juicio investigador versus la Trinidad. En el primer ángel encontramos la verdad del Padre y el Hijo, que encontramos por Pablo en 1 Corintios 8:6. En 1 Corintios 8:6, Pablo nos dice lo que él cree en cuanto a la deidad. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, encontramos lo siguiente: mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Y también Juan 17:3 nos dice en qué consiste la vida eterna. Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así también en otras partes de la Biblia encontramos la misma figura de Dios el Padre con su Hijo engendrado, Cristo. Y los ángeles en el cielo, según Apocalipsis 5:13, adoran al Padre y al Hijo. Y a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por siempre jamás. Esta temática no tiene por finalidad producir peleas entre los adventistas o levantar un tema que sea controversial, sino que esta temática busca enseñarle a usted la verdad del primer ángel, que es el evangelio eterno, la adoración solamente al Padre y al Hijo. Entonces el primer ángel me dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego me dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La escritura en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14, nos muestra la escena del juicio, que comenzó en 1844 según el mensaje del primer ángel y Daniel 8:14. Entonces, el primer ángel nos declara la hora del juicio, pero también nos declara la verdadera deidad, el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque el primer ángel nos dice: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. 1844, mensaje del primer ángel. Entonces, Daniel capítulo 7, del versículo 9 al 14, nos muestra que el juez es el Padre. Vamos a leer simplemente el verso 9 y 10 de Daniel capítulo 7 para mostrarles a ustedes que el Padre es el juez. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos,
Y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, sus ruedas como fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Pero mire lo que nos dice el versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Por lo tanto, aquí encontramos la evidencia del juicio investigador, y también encontramos la evidencia de que el Padre es el anciano de días, pues es mayor en edad que su Hijo Jesús. Por eso Jesús dice en el Evangelio: mi Padre mayor que yo es. Ese hecho de que el Padre sea mayor que el Hijo no es dignidad o divinidad, no se refiere a la dignidad divina, no se refiere a que el Padre sea un Dios mayor que el Hijo. Esa palabra que usa Jesús cuando dice mi Padre mayor que yo es, se refiere a la edad. Es decir, lo que me dice Daniel 7, en que el Padre es el anciano de días y Cristo es el Hijo engendrado. Pero lo que más resalta en Daniel 7, versos 9 y 10, es que es el Padre, el juez de toda la tierra. Por lo tanto, cuando el primer ángel me dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, me está hablando del Padre, el juez, el anciano de días. Y cuando la Escritura me dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, me está hablando del Hijo, el Creador. Como dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 2. Leamos Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También encontramos algo similar en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, donde leemos lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que el primer ángel es escueto y nos dice claramente lo que Pablo nos dijo abiertamente junto con Juan, que la deidad está conformada por el Padre, el anciano de días, el juez, y su Hijo engendrado, el creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, tenemos que temer a Dios, al Padre, y adorar al Hijo, que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Como ven, la Biblia y el mensaje del primer ángel dice que no hay Trinidad. Todos los hermanos adventistas que sean trinitarios están rechazando el mensaje del primer ángel y por lo tanto el mensaje de los tres ángeles, que es el Evangelio eterno. Bien, la temática de hoy nos va a demostrar que los ojos de Dios, lo que Dios conoce, lo que Dios sabe y lo que Dios pesa en medio del juicio investigador comenzado en 1844, presidido por el juez, el anciano de días, el Padre, a quien tenemos que temer y darle gloria, porque su juicio comenzó en 1844. Él está sopesando los pensamientos, los corazones y las acciones de los hombres. Como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés
capítulo 12, versículos 13 y 14, de donde leemos de la pluma inspirada lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Y Mateo capítulo 22, verso 14, me dice lo siguiente: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En el juicio investigador, el Señor está pesando las obras, los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Dios está en su santo templo, pero a través de sus ojos, que son llamas de fuego, puede observar desde el cielo lo que los hombres hacen. Leamos para entender esto el capítulo 11 de Salmos. Salmos capítulo 11, versículos 1 al 7. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque aquí los malos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego, azufre y terrible tempestad. Esta será la porción del cáliz de ellos, porque el justo Jehová ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Salmos capítulo 11, versículos 1 al 7. Así que, hermanos, vemos que Jehová está en su santo templo, pero desde el cielo mira lo que los hombres hacen en esta tierra. Vamos a entender la omnipotencia, la omnisapiencia y la omnipresencia de Dios. Para ello vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, donde leemos lo siguiente: y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Por lo tanto, los ángeles, o los 7 ángeles que están en Cristo como 7 cuernos y 7 ojos, son la omnipotencia y la omnisapiencia y la omnipresencia de Dios. Los ángeles son el representante de Cristo y del Padre entre los hombres, para ayudar a las personas como tú y como yo a alcanzar la victoria. Pero también, a través de los ángeles, Dios está presente, lo ve todo y lo sabe todo, como vamos a ver de ahora en más. Primeramente, acompáñenme a Jeremías 17, verso 10. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos ahora, estimado hermano, a Hebreos capítulo 4, versículo 12, para complementar el versículo que hemos leído anteriormente en Jeremías 17:10. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que Dios
escudriña a través de su espíritu nuestras intenciones, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Pero en el versículo 12 nos indica que Dios lo hace a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Y es por eso que mucha gente en el cristianismo y en el adventismo no quieren estudiar la Biblia, porque Dios a través de este libro santo escudriña nuestros corazones y habla a nuestra conciencia. Pero el cristiano y el adventista, para callar su conciencia y no oír la voz de Dios, que lo reprende, deja de estudiar la Biblia y confía en el hombre, en los pastores, en los sacerdotes y en los rabinos. Y ahí está tu perdición. Finalmente, vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9, donde dice la palabra de Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Sí, tú le buscares, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Así que, hermanos cristianos y hermanos adventistas, si nosotros abandonamos a Dios y desoímos su palabra para callar nuestra conciencia y no ser acusados por la palabra de Dios de nuestras malas obras, entonces, como dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 28:9, el Señor desechará para siempre a su pueblo si se olvida de Dios y de su palabra. Y eso es lo que Dios está haciendo en el juicio investigador comenzado en 1844, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, utilizando el libro Maranatha, el Señor viene, y el conflicto de los siglos, de Elena G. White, vamos a comprender a través de la pluma inspirada de el profeta y fundadora de la Iglesia Adventista, lo que Dios hace a través de sus ángeles, que cumplen la función o el ministerio del Espíritu Santo. Así que los ángeles son el tercer poder en el cielo, que ayudan al Padre y al Hijo en nuestra salvación, y le presentan al Padre y a su Hijo las obras que los hombres hacen a encubiertas o en tinieblas. Así que vamos a leer la matutina Maranatha, el Señor viene, referente al día de hoy, 2 de febrero, donde leemos: Dios pesa las acciones. Y se cita 1 de Samuel, capítulo 2, verso 3, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Vi a un ángel de pie, con una balanza en la mano, que pesaba los pensamientos y el interés del pueblo de Dios, especialmente de los jóvenes. En un platillo estaban los pensamientos e intereses que tendían hacia el cielo. En el otro se hallaban los pensamientos e intereses terrenales. En este platillo se arrojaba toda la lectura de cuentos, los pensamientos dedicados a los vestidos, la ostentación, la vanidad, el orgullo, etc. Oh, cuán solemne momento. Los ángeles de Dios, de pie, pesan con balanza los pensamientos de los que profesan ser hijos de Dios. El platillo, lleno de los pensamientos terrenales, la vanidad y el orgullo, bajaban rápidamente a pesar de que se sacaba pesa tras pesa de la balanza. El que contenía los pensamientos e intereses referentes al cielo subía mientras que el otro bajaba. ¡Qué liviano era! Puedo relatar esto como lo vi, pero nunca podré producir la solemne y vívida impresión que se grabó en mi mente al ver al ángel que tenía la balanza donde se pesaban los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Dijo el ángel: ¿pueden los tales entrar en el cielo?
No, no, nunca. Diles que la esperanza que ahora poseen es vana, y que a menos que se arrepientan prestamente y obtengan la salvación, perecerán. Vamos ahora a complementar este texto de Maranata con el conflicto de los siglos en el capítulo El juicio investigador, donde leemos lo siguiente, hablando de los ángeles y su obra ministerial como el espíritu que discierne nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras acciones, y las presentan delante de Dios, en el marco del juicio investigador, comenzado en 1844, según Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, verso 14. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. He aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Isaías capítulo 65, versos 6 y 7. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad o ya de infidelidad. Frente a cada hombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Esto lo podemos ver muy fácilmente en Proverbios capítulo 28, versículo 13, donde leemos lo siguiente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Y Jesús nos dice aún, como le dijo a la mujer adúltera en Juan capítulo 8, no te condeno, vete y no peques más. Así también Juan nos advierte en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero para que el Señor Jesús nos perdone, y su Padre también, tenemos que confesar nuestros pecados y abandonarlos, como decía Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese se aparta, alcanzará misericordia. Tenemos que dejar de pecar, y eso lo muestra a las claras
el libro de Primera de Juan, capítulo 2, donde leemos en el versículo 28 lo siguiente: Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él apareciere tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. Pero ¿qué es permanecer en Cristo? Revisemos el libro de Juan en el capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así también, en Primera de Juan, nos dice el Señor lo que es permanecer en Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que el versículo 28 de Primera de Juan 2 me dice que debemos permanecer en Cristo. Y según Juan 15:10, permanecer en Cristo es guardar sus mandamientos y su palabra. Y según Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6, permanecer en Cristo es permanecer en sus mandamientos, en su palabra y en su ejemplo de vida, para que andemos como Él anduvo. Así que Primera de Juan 2:28 nos está resaltando el hecho de que cuando Cristo venga, no podemos estar desnudos para que no seamos avergonzados en su venida. ¿Qué es lo que produce la vergüenza o el temor? La desnudez. ¿Y qué simboliza la desnudez? El pecado. Adán y Eva se escondieron de Dios porque estaban desnudos, habían pecado. El pecado nos separa de la presencia divina, pues Dios no habita en medio del pecado, y el pecador mismo huye de la presencia divina, como Caín lo hizo ante Dios. Pero en Apocalipsis 3, en el versículo 17 y 18, en el marco y desarrollo del mensaje de Cristo a la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia, la iglesia adventista que está en el juicio investigador, la iglesia en el juicio, porque Laodicea significa el pueblo en juicio, o el pueblo que está en juicio. Por lo tanto, leemos lo siguiente en Apocalipsis 3, versículos 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico, y estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjese usted lo que nos dice Jesús en Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Así que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, nos hablaba de que cuando Cristo venga, no podemos estar en vergüenza. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él apareciere, tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. ¿Qué produce la vergüenza? La desnudez. ¿Y qué es la desnudez? Pecado. Por lo tanto, cuando Cristo venga, no podemos estar desnudos, en vergüenza o en pecado delante de su presencia, pues Cristo es Dios, y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así lo muestra la profecía en Salmos capítulo 50, versículo 1 al 5, donde se nos profetiza de la segunda venida de Jesús y el acto de juzgar a su pueblo. Salmos 50, 1 al 5.
El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio. Así que Jesús viene a buscar a un pueblo que está en el pacto, que guarda su ley, como dice Jeremías 31:33 y Hebreos capítulo 8, verso 10. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en sus corazones y en sus entrañas las escribiré. Así que Jesús viene a buscar a su pueblo que tiene en su corazón su ley y que cuando Él venga no será avergonzado, pues no está desnudo, sino que está justificado por la sangre del Cordero y vestido con los mantos de justicia de Cristo. Pero si nosotros nos encontramos cuando Cristo venga con nuestra justicia propia o vestidos con nuestros propios mantos de justicia, el Padre, el juez de toda la tierra, a quien tenemos que temer y darle gloria, declarará lo siguiente. Mateo capítulo 22, versículo 11 al versículo 14. Y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y llevadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Volvamos al conflicto de los siglos, donde Elena G. de White nos decía que los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento no serán borrados y las personas serán juzgadas por esos pecados. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie, fuera de los mismos culpables, tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La obscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. ¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar
en nuestro favor o contra nosotros. Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe ser examinado por los seres celestiales. Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos no se dejarían sin realizar? Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Velad pues, dice el Señor, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Marcos capítulo 13, versículos 35 al 36. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras que el amigo de los placeres corre tras ellos, y mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Daniel capítulo 5, verso 27. Y también oiremos al Señor decir: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, fuese según su obra. Hermanos, hemos sido advertidos. El Señor ya viene a buscar a su pueblo, pero no viene a buscar a todos los miembros de la iglesia, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Solamente aquellos que tienen la ley de Dios en el corazón y hacen conforme a su palabra, serán llevados por Cristo a los cielos para encontrarse con el Padre. Así que, hermanos, debemos llenarnos de la gracia divina, del Espíritu de Dios, para que Él nos ayude a través de su palabra y de la presencia de sus ángeles a caminar en la rectitud de sus mandamientos y de su palabra. Así que, hermanos, estamos advertidos, como nos dice en Salmos capítulo 11, en su versículo 4. Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego, azufre y terrible tempestad. Esta será la porción del cáliz de ellos. Porque Dios conoce el corazón y las intenciones del hombre, y Él pesa nuestros pensamientos. Nada le es oculto, pues todo lo sabe, pues sus ángeles le informan de todo. Como vemos, no existe un Dios llamado Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, el cual es Cristo, la personifican y la ministran los ángeles de Dios, que son el tercer poder y el tercer dignatario del cielo. El Señor les bendiga y recuerden siempre, Maranata, el Señor Jesús, el jefe de los ángeles, Micael, ya viene.